Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Teresa Zúñiga Norero. Yo soy huancaína de nacimiento y todo ese tiempo pues he permanecido aquí. Considero que Huancayo es mi centro de operaciones. En muchas oportunidades se me presentaron invitaciones para vivir en otras ciudades o inclusive fuera del país, pero siempre consideré que Huancayo era un lugar muy especial, ¿no? Muy especial, ha pasado el tiempo y bueno, gracias a Dios, a la perseverancia, a un trabajo disciplinado, pues he logrado de que mi trabajo teatral, tanto como actriz, como directora y también como dramaturga, pues trascienda, ¿no? Trascienda Huancayo, trascienda pues el Perú y he podido llegar a otras latitudes a nivel internacional y eso para mí pues es una gran alegría, ¿no? Hace poco conversaba con un buen amigo de mi padre, Manuel Villanueva, y él me decía, pues Teresita, ¿qué diría tu papi? Porque ya no tengo a mi papi, si te viera ahorita, ¿no? Entonces, creo que uno debe creer, ¿no? En sus convicciones. Entonces, desde muy niña, yo empecé a escribir poesía a partir de los 11 años aproximadamente, ¿no? Quizá un poco guiada o imitando un poco a mi padre, que también escribía poesía. Y después ya a los 14 años, gracias a una maestra, la profesora Elsa Herrera Ortiz, que me enseñó literatura en el Colegio Rosario, donde yo estudié la secundaria, pude pues ingresar, ¿no? A este mundo del teatro, de la representación, y desde entonces hasta la actualidad no he parado, ¿no? He continuado y bueno, solo la pandemia nos ha podido frenar eh, dentro de lo que es la presencialidad, ¿no? Pero en cuanto a la virtualidad, pues hemos continuado a través de diferentes formas, modalidades de poder llegar al público, ¿no? Y bueno, ¿qué decirles, no? La primera lucha que tuve fue con mi papá, pues justamente, ¿no? Porque él pues no consideraba al teatro como una vía, un camino posible para lograrse como persona, como profesional, ¿no? Y bueno, él siempre andaba preocupado y contradiciendo a veces mis sueños, ¿no? Pero como una vez él me dijo, ¿no? Qué bien que no me hiciste caso, ¿no? Entonces hemos continuado en el camino. Muy joven conocí a Jorge Miranda, quien es mi esposo hasta ahora. Somos compañeros en la vida, en el teatro, y pues hemos viajado mucho juntos, hemos hecho muchas obras de teatro y en el camino también hemos conocido a maestros, a profesores que nos han guiado. Hugo Arana García, por ejemplo, tengo a César Antonio Escusa Norero también, ¿no? Ahora dentro de la referencia pues de teatristas está en primer lugar Konstantin Stanislavski, quien nos ayudó a forjar, ¿no? Nuestra disciplina actoral, nuestra capacidad de creación y sobre todo nuestro compromiso, ¿no? Con el teatro. Y después han venido otros grandes maestros del teatro universal, pues como Bertolt Brecht, como Eugenio Barba, ¿no? Entonces que han guiado, ¿no? Nuestra formación para quizá construir un estilo, una manera muy particular y pues finalmente Expresión, que es el grupo de teatro al que pertenecemos, ¿no? Pues está considerado como uno de los grupos más importantes del país y una propuesta estética a nivel latinoamericana de gran alcance, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? Un poco contar cómo han sido los inicios, siempre con el apoyo de mi mami, que tampoco ya la tengo conmigo. El año pasado ella se fue, me dejó, ¿no? Me dejó ese espíritu soñador, ese deseo siempre de seguir conquistando nuevos espacios, ¿no? Entonces,
Para mis padres, esta primera parte, ¿no? Los quiero mucho. Guía, ¿no? El respaldo de algunos maestros que ya traían algunas técnicas teatrales y que tenía que ver pues con la construcción del personaje, que muchos a veces obvian, ¿no? Algunas experiencias teatrales pasan por alto este proceso que es la construcción del personaje. Nosotros, dentro de nuestra concepción de lo que significa el personaje, consideramos que esta etapa es muy importante. Y aquí trabajamos lo que es pues la postura física, corporal que va a tener el personaje, escribir una biografía, usar, por ejemplo, las 7 preguntas que nos ayudan, ¿no? La observación, la imitación, el trabajo vocal, cosa que cada uno de nuestros personajes no se parece, ¿no? Entonces tienen su propia vida, su propia particularidad, su propia esencia, y creo que eso es fundamental dentro del proceso de creación actoral, ¿no? Ahora, para mí, todos los personajes son complejos, ¿no? Es algo que lo aplico en mí misma y también se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Que hay que enfrentar al personaje, hay que conocerlo, porque es una manera de mimetizarlo, es una manera de entrar en ese interior, en esa personalidad que no es la nuestra, ¿no? Y poder construir un personaje que después pues va a despertar el aplauso, la admiración de los demás, pero más allá de eso, el público va a creer en ese personaje. El público va a encontrar que es verosímil, ¿no? Puede ser que sea un personaje a partir de una persona que ha existido, etcétera, pero también puede ser un personaje ficcionado. Pero el público debe creer que es verosímil, que es real lo que está viendo, ¿no? Lo que está escuchando y sintiendo. Entonces, bueno, uno de los personajes que a mí en primer lugar me puso en una situación compleja fue hacer de la abuela, ¿no? En Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Yo tenía solamente 17 años, ¿no? Entonces para mí fue un reto, fue un primer reto, ¿no? Posteriormente tuve otro personaje que es el Huanca, que es un personaje que vivió en el siglo XII. Entonces tenía que recurrir a toda la información bibliográfica, conversar con historiadores, antropólogos, que me ayuden un poco a construir a este personaje, ¿no? El Huanca, además que era varón. Entonces había que trabajar la voz, la postura, todo, ¿no? Todo el movimiento corporal de un varón y de esa época, ¿no? Y quizá otro personaje es Zoely Gronelio, ¿no? Es Zoelia sobre todo, que es el personaje que me toca hacer, y es una mujer de más de 80 años que sobrevive a una explosión nuclear en el año 2050. Entonces la construcción de ese personaje para mí es de mucho respeto. Y yo considero a Zoelia uno de los retos más grandes que he tenido dentro de mi desarrollo actoral. Yo soy Zoelia, la mujer de goma, la que aparece en los escaparates o en una simple foto de damnificados. A mí me inyectaron la goma, como a otros le inyectaron el mazo. A mí me amamantaron a punta de goma los grandes senos de mi dulce goma. Y me masticaron los maestros y me amasaron el alma. Ya no importaba si amasaban el cuerpo en sangre y masa se volvieron. Cuando quise abrir la boca, se metieron por ella 1000 sujetos. Nada es mío. Zoelia, 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 qué bien se estira tu nombre, así como en el verano las olas crecen y se estrellan en las rocas, así tu nombre crece y se estrella en el aire. Goma mis pies, goma mis manos, goma mi casa y mi marido, goma su Biblia y mi zapato, goma mi espalda, mis oídos, mis ojos y mi boca, goma el grito y el silencio, goma mi nombre que no es Zoelia, goma mi nombre. Bueno, la inspiración es un tema pues bastante delicado y es un tema que no existe una fórmula, ¿no?
Yo, por ejemplo, soy dramaturga, pero cuando yo empecé a escribir, yo no asistí a ninguna universidad que me enseñara a escribir teatro, ¿no? Entonces yo estudié sociología como una primera carrera, después estudié lengua y literatura, ya después de haber empezado mi labor como dramaturga, ¿no? Y creo que en ese sentido yo soy desde muy niña muy observadora. Yo me detengo a ver las cosas, todo el tiempo estoy fabulando, ¿no? Estoy construyendo historias, todo el tiempo, por ejemplo, si yo voy en un bus y veo tras la ventana, ¿no? Veo a una pareja conversando, yo inmediatamente, no las escucho, obviamente, ¿no? Pero inmediatamente empiezo a crear toda una situación de acuerdo a la gestualidad que ellos ponen, ¿no? Entonces, todo el tiempo de alguna manera estoy fabulando, quizá por eso que consideran que mi trabajo dramatúrgico es uno de los más prolíficos de Latinoamérica. Yo tengo casi 100 obras de teatro escritas y un 90% de ellas han sido llevadas al escenario, que es pues el mayor regalo que pueda tener un dramaturgo. Ahora, yo no soy una dramaturga de escritorio, ¿no? O sea que me siento y me sumerjo y no, yo soy actriz, entonces mi dramaturgia viene desde el espacio escénico, desde el espacio de la creación, ¿no? Entonces, Zoelia y Gronelio, Mades Medus, Atrapados, ¿no? Por ejemplo, ahora esta obra Pétalos de Arena para María Elena Moyano, o lo último que hice, el Hemicírculo, el Ño Carnavalón, para tocar todo este tema político, ¿no? Que hoy estamos atravesando. Son obras que he trabajado un proceso de investigación muy amplio, ¿no? Primero la motivación, después viene ya el proceso de investigación. Entonces, después de ese largo proceso de leer textos, de enterarme de muchas cosas, ¿no? Viene el proceso ya de creación pura, ¿no? Entonces, Mades Medus yo escribí en 4 días. En 4 días, Zoelia y Gronelio en 5 días, ¿no? Ño Carnavalón y el Hemicírculo, por ejemplo, lo hice en 6 días, ¿no? Pétalos de Arena en 3. Entonces, creo que es eso finalmente, ¿no? Entonces cada uno, yo conozco personas que todo el día escriben, por ejemplo, ¿no? O tienen un horario, por decir. Entonces, creo que ese no es mi caso, ¿no? Yo todo el tiempo estoy leyendo, leo de todo, ¿no? Creo que es parte de la inspiración y bueno, creo que también es lo que tengo una misión, ¿no? Como mujer, como ciudadana y como ser humano, tengo una misión. Entonces casi la mayoría de mis obras se adelantan a los tiempos, ¿no? Yo escribo como para decirle a la humanidad, ¿no? Muchos me decían, por ejemplo, María Teresa, ¿cómo viste tú el futuro al escribir Zoelia y Gronelio? Yo escribí esta obra en el 93 y retrata mucho de lo que hemos estado viviendo en la pandemia, igual Atrapados, igual Una hora bajo el puente. Entonces, creo que es una sensibilidad, ¿no? Creo que es una sensibilidad que he ido desarrollando y que hace pues que esta inspiración se dé. Ahora, el texto escrito, definitivamente, cuando uno lo pone en escena, ya viene la mirada del director, ¿no? Ya él toma el texto, pero va a poder ejecutar en la obra de acuerdo también a todo un proceso de investigación que haya hecho el director con respecto al texto, ¿no? Entonces son varias etapas que no hay que mezclarlas, ¿no? Para que al final tengamos un buen resultado.